Bueno, como siempre les doy la bienvenida a las pantallas del mostrador, ahora en una nueva entrevista, tal como están viendo, junto al gobernador de la región de Arica y Parinacota, Jorge Díaz. Gobernador, ¿cómo está? Muchas gracias por este tiempo con nosotros. Muchas gracias, Francisca, por la invitación y siempre es bueno dialogar de lo que está pasando en esta región extrema de Arica y Parinacota. Así es, bueno, el contexto de su región nos convoca a una nueva conversación a propósito de algún nuevo acontecimiento de los últimos días. Recibieron la visita de las autoridades del Ministerio del Interior, el subsecretario Monsalve, también se materializó la visita de la ministra Carolina Toá, con anuncios de por medio para el resguardo de fronteras y también en medio de la discusión en el Congreso, donde los parlamentarios de la zona siguen exigiendo el estado de excepción constitucional, a lo que el gobierno ha respondido, como sabemos, con que se van a ingresar indicaciones al proyecto de infraestructura crítica que va a permitir reforzar la presencia militar en la frontera, algo que también ha tenido sus complicaciones. Con estos elementos de contexto sobre la mesa, le pregunto primero por su balance luego de la visita de las autoridades y qué tanto se han materializado las medidas comprometidas. Bueno, lo primero es que esta visita viene a darse en medio de procesos muy complejos vinculados a la migración, después de que se produjo un turbazo por el mismo paso habilitado Chacayuta y que cambió un poco la dinámica de lo que estaba pasando respecto de la migración irregular. Uh -huh. Porque estábamos quizás acostumbrados a que durante estos últimos 2 años existieran de manera permanente flujos de personas que iban y venían y que cruzaban la frontera de manera irregular, pero cuando ya se ve afectado, se ve violentado el mismo paso fronterizo, donde con violencia y clandestinidad las personas pretendían ingresar al país por en la mitad del paso habilitado, en realidad eso cambia mucho la perspectiva y la lógica que se venía dando respecto a la migración irregular. Entendiendo que nada de estas situaciones son razonables de que existan, nosotros en Chile siempre hemos estado acostumbrados a que la migración sea selectiva, nosotros sabíamos quién ingresaba al país y quién no, y producto de esta situación se ve complicado muchísimo el escenario. Ahora bien, nosotros entendíamos que con la visita de la ministra las expectativas eran muy altas, nosotros esperábamos que la ministra presentara un plan específico para la región, fue de mucha reflexión su visita, comprometió algunos recursos, sobre todo tecnológicos, para el resguardo de la frontera, pero lo que tenemos que resguardar, la frontera que nos une con Perú y Bolivia, es una frontera muy extensa, si lo tuviéramos que homologar equivale prácticamente a la distancia que hay entre Santiago y Temuco. Esa es la frontera que debemos proteger. Por lo tanto, los esfuerzos que se deben dar son siempre insuficientes y deben ser siempre mayores, porque mi región merece vivir en paz y no porque seamos una región fronteriza significa que no tengamos las condiciones propias que tiene cualquier región del país. Nosotros habíamos planteado al Ministerio del Interior al menos tres alternativas. La primera era que existiera resguardo militar en zonas críticas como la frontera. La segunda es que se pudiera modificar la Constitución, produjera una modificación constitucional con el objeto de que se pudiese incorporar como una función permanente de las Fuerzas Armadas el resguardo de las fronteras en tiempos de paz. Y la tercera es que se modificara el algoritmo de cálculo respecto de las dotaciones de carabineros y PDI. ¿A qué me refiero con esto? Que quizás suena muy técnico, pero a nosotros nos afecta mucho, Francisca, y es que cuando se hace el cálculo de las dotaciones para todas las regiones del país, se utilizan distintos elementos para considerar cuál es la cantidad de personal de carabineros y PDI que debe estar en la región. Pero en todos esos factores no existe el factor frontera, de modo tal que la misma dotación que se destina para mi región se destina para la región del Maule, Uh que -huh. no tiene fronteras, de modo tal que el esfuerzo que debe hacer la región para el resguardo de la frontera es reducir la cantidad de la dotación que está destinada al área urbana para destinarla al control de las fronteras. Y eso evidentemente no debe ser así, la frontera no es de Arica y Parinacota, la frontera es del país. Por lo tanto, nuestras expectativas siempre eran muy altas para que a lo menos se pudiesen resolver estas materias. Felizmente nos hemos enterado que desde el Ministerio del Interior la ministra acogió en parte los planteamientos de la región, porque también entendíamos que ese espacio de diálogo se tenía que producir. Las decisiones deben dejar de tomarse a más de 2.000 kilómetros de donde está el problema. Nosotros lo vimos a diario aquí en la región. Por lo tanto, nos parecía muy pertinente que la ministra, al breve tiempo de haber llegado a Arica y Pernacota, pueda haber asumido una postura que es incorporar la frontera como infraestructura crítica, que es lo que nosotros llamamos resguardo militar en realidad en zonas críticas, porque nos parece muy apropiado que se fortalezca el control fronterizo vinculado también a la presencia de las Fuerzas Armadas en esa área. ¿Qué fue lo otro que se acogió de todos estos elementos que usted me plantea? ¿Qué otra cosa encontró recepción en el gobierno?
Bueno, lo otro que también la ministra nos manifestó era que ellos iban a modificar las fórmulas de cálculo para que las dotaciones que se incorporaran a frontera sean con una fórmula distinta y se considerara el factor fronterizo. Nosotros incluso en algún momento habíamos explorado la posibilidad y le habíamos planteado a la ministra de que existieran policías de fronteras, pero claro, nos indicaban que el costo fiscal era mucho mayor porque había que implementar una nueva policía que se hiciera cargo del control fronterizo, pero a lo menos ellos se comprometieron a que el algoritmo de cálculo, la fórmula, iba a variar. Y eso nos parece que es algo muy prudente y lo que esperamos es inmediatez. Ahora, entendemos que hay muchos trámites que requieren también la aprobación del Parlamento, que son leyes que se tienen que modificar, y por lo tanto quisiera hacer un llamado desde esta región, de la región de Arica y Pernacota, a todos los parlamentarios, no solo de mi distrito, sino que del país, que puedan poner atención en este proyecto de ley, que puedan darle urgencia, que puedan darle prioridad en su tramitación, y por algo muy simple, Francisca. La frontera, cuando se resguarda, cuando se controla, cuando se regula, es una frontera que no es de mi región, que es del país. Y por lo tanto, si aquí hay un control significativo, un fuerte control, va a dejar de permear al resto del país, porque el destino final no es Arica, el destino final es Chile y muchas regiones también de nuestro país. Y solamente quisiera reflejarlo en un ejemplo. Este año se desbarató por parte de la Fiscalía Regional una banda de coyotes, que son personas que ayudan y colaboran para que las personas puedan cruzar la frontera de manera irregular. Y esta banda tuvo la capacidad de trasladar a 1.700 personas desde el extremo norte del país a la comuna de San Fernando. 1.700 personas. Y eso habla de que el resguardo fronterizo es algo que si no se hace bien, si no se hace de manera oportuna, si no se hace de manera planificada, afecta a todas las regiones del país. Por lo tanto, el llamado que quiero hacer a los parlamentarios no es solamente a los parlamentarios de mi región, de mi distrito, sino que a todos los parlamentarios para que pongan atención en este proyecto de ley. Es algo que le interesa a Arica y Parinacota. Ahora, hablando del trabajo parlamentario, comentaba yo al principio que esta semana, bueno, se extendió nuevamente el estado de excepción en la zona sur, en la macrozona sur, y nuevamente se instalaron las voces de parlamentarios de su zona que quieren que el estado de excepción se aplique en la zona norte. Y como comentaba, se van a ingresar indicaciones al proyecto de infraestructura crítica. ¿Usted está conforme con esa respuesta del gobierno? Yo creo que ninguna medida se debe de plano eliminar, ¿no? No podríamos descartar ninguna, pero yo creo que el mayor problema y la queja permanente de los vecinos de Arica y Pernacota es el descontrol fronterizo, es esta migración irregular que son flujos permanentes, y nosotros entendemos que si desde ahí se provoca una barrera significativa, esto va a tener efectos positivos, no solamente en mi región, sino que en el resto del país. Y quisiera agregar un elemento a esta conversación, Francisca, y es que nosotros hemos hecho muchos esfuerzos regionales para contribuir a que la región pueda también resguardar la frontera. Aprobamos un sistema que es el sistema AVIS, que permite obtener un registro biofacial, biométrico y de voz de todas las personas que han ingresado por pasos irregulares al país. Es un sistema único. Nuestra región policial va a ser la única del país que va a tener este sistema. Este sistema ya llegó a la región, está en el proceso de implementación. Y lo que nosotros aspiramos con esto, que fue una inversión de más de 6.200 millones de pesos de fondos regionales, y lo que esperamos es que también contribuya a este proceso de catastro, porque en realidad actualmente nadie puede identificar cuántas personas han ingresado de manera irregular al país durante todo este tiempo y cuántos existen en el país. Lo que hay es una estadística de personas que se autodenuncian. Ahora, esas Ujú. autodenuncias son voluntarias, pues, no existe ninguna obligatoriedad de hacerlo. Y además solo se les permite autodenunciar a los mayores de 18 años de edad. Por lo tanto, hay todo un segmento que derechamente no está catastrado, no se sabe si tienen antecedentes penales o no, no se sabe cuáles son sus antecedentes frontales, no se sabe absolutamente nada. Y eso es algo que nosotros tomamos una decisión regional junto a los consejeros y consejeras y lo pudimos financiar. Bueno, y con eso otras más, ¿no? Tuvimos una iniciativa que a nosotros nos gustó muchísimo, que fue muy innovadora, que fue destinar recursos al Ministerio Público para que se creara una fiscalía especializada en el combate contra el crimen organizado. Precisamente ayer estábamos con el fiscal regional porque ya llegó una fiscalía móvil, que en realidad es un centro de mando móvil, que va a poder trasladarse por toda la región, incluyendo los sectores fronterizos. Incluyó también la contratación de 19 funcionarios del Ministerio Público, incluye también sistemas y software de alta tecnología para poder desbloquear y obtener información de distintos aparatos celulares, bueno, y una serie de tecnología que es vital para la persecución penal. Y eso fue gracias a los esfuerzos regionales.
Por eso es que quisiera valorar lo que se ha hecho. Nosotros hemos invertido más de 13.000 millones de pesos solo este año presupuestario 2023 en materias vinculadas a seguridad pública, a pesar de que no es una competencia y una facultad que tenga el gobierno regional, pero nosotros no le podemos dar la espalda al pueblo que nos eligió. La región tiene necesidades imperiosas respecto de seguridad pública, necesitamos que se actúe con inmediatez y por eso es que tomamos esta decisión de acompañar no solamente a PDI, sino que también a Carabineros, a Gendarmería y a la Fiscalía con recursos regionales para que tengan mejores herramientas en la persecución penal. Me quiero tomar de lo último que dice que precisamente este traslado, este traspaso de recursos no son necesariamente competencias o atribuciones que sean obligatorias del gobierno regional. ¿Qué pasa ahí con la coordinación entre la delegación presidencial y ustedes como gobernación? ¿Cómo están trabajando en conjunto? ¿Hay un trabajo fluido junto con el municipio también? Que vemos que el alcalde está bastante activo en términos de dar cuenta de lo que está pasando en Arica en particular. Nosotros en realidad más bien actuamos en coordinación con los servicios públicos, o sea, directamente con PDI, con Carabineros, con Gendarmería, con la Fiscalía. Han habido espacios de interés regional a los que también he sido invitado a participar, que se coordinan a través de la delegación, como algunos consejos regionales que se preocupan de estas materias. Y por otra parte, también han habido algunas situaciones particulares en el caso de la Municipalidad de Arica, que tampoco tiene muchas competencias vinculadas a seguridad pública. Con fondos regionales hemos financiado una gran cantidad de cámaras de seguridad, por ejemplo, que se destinan al municipio. Tenemos comprometido un proyecto para financiar vehículos para que los municipios puedan tener alguna capacidad de resolución respecto de también acompañar la seguridad pública. Pero en estricto rigor, nuestra coordinación es directa con los servicios públicos. Personalmente con el delegado, con el alcalde, no tienen como mesas de trabajo o cosas que pudiesen materializarse también en procesos de coordinación. ¿O es Sí, o únicamente? sea, hay espacios de encuentro, pero este tipo de decisiones en realidad las tomamos con los servicios públicos y el Consejo Regional. Otro de los anuncios interesantes que hizo la ministra Toá fue la constitución de un comité interministerial de subsecretarios que llamó Nuestro Norte. Eso, en términos de bajadas concretas, ¿qué implica para la región? Yo creo que implica, si es que funciona bien, yo creo ¿Mm? que implica algo muy importante, y es que el Estado, el gobierno, ponga atención en lo que está pasando en nuestra región. No son situaciones aisladas, solamente quiero referir un ejemplo, cuando se produjo este robo de cátodos de cobre en la región de Antofagasta, terminaron precisamente aquí en Arica, en el Cerro Chuño, a punto de ser trasladados fuera del país. Por lo tanto, hay muchos delitos que se conectan entre regiones y que, como nuestra región es bifronteriza, tiene la capacidad de tener dos destinos, o Perú o Bolivia. Y eso es una situación que en realidad se tiene que tomar en cuenta, se tiene que tener una planificación mayor a acciones específicas, a acciones concretas, y esa planificación mayor requiere poner mucha voluntad política, mucho esfuerzo político, y qué mejor que los subsecretarios tomen esta herramienta, tomen esta facultad, y nosotros vamos a estar ahí para exigir que funcione correctamente. Coordinador, y en materia de seguridad, ¿tienen datos que hoy día permitan hacer una correlación entre el aumento de los delitos y la migración irregular? ¿Cómo han visto el panorama con respecto a ese tema en particular y el trabajo que están teniendo con la fiscalía propiamente tal? Mira, en realidad sin el ánimo de estigmatizar, pero las estadísticas hablan por sí solas. Sí, por eso le El treinta pregunto por por ciento, los datos, como para ser bien certero y no, claro, estigmatizar o emitir juicio al respecto. exacto, ¿no? Siempre que el dato siempre es importante y la estadística es importante para estos efectos. El 30% de la población penal del recinto penitenciario de Hacha, que es la cárcel de Arica, el 30% de la población es extranjera. 30%. O sea, prácticamente uno de cada tres reos o imputados o internos son extranjeros, uno de cada tres. Ujú. Y en el caso de homicidios de alta, que son los delitos más graves, en el caso de los homicidios hasta la fecha van 39 homicidios. En un año regular teníamos 5 o 6, o sea, se ha duplicado la cantidad de homicidios de la región, solo este año. Y de esos, aproximadamente el 40% de los imputados corresponde a extranjeros que ingresaron por pasos irregulares al país. Por lo tanto, aquel que se ponga una venda en los ojos y no quiera mirar las estadísticas, yo creo que la estadística habla por sí sola. Evidentemente que no todo migrante es delincuente, pero sí existe un porcentaje que viene a cometer delitos al país. Y eso es algo que tampoco puede ser
razonado y tampoco puede ser permitido. Ujú. Gobernador, me quedan un par de preguntas. Adelante, ¿Ha adelante. visto, se ha visto presionado el flujo migratorio por la crisis peruana? ¿Eso se ha materializado así? Porque se proyectó que podía pasar. Sí, lo que pasa es que evidentemente las crisis políticas en cualquier país pueden afectar a los países vecinos. Ahí hay una situación que en Perú todavía no se controla, no se soluciona, pero no es solo con personas de nacionalidad peruana, sino que también en el mismo Perú también hay otros tantos personas de otras nacionalidades, venezolanos, entre otros más. Por lo tanto, al ver ellos que existe inestabilidad política, por lo tanto inestabilidad social y económica, van a probablemente tomar la decisión de salir de ese país e ingresar a otro. Y entendemos que uno de los destinos principales va a ser Chile por la cercanía que tiene con Perú. Y por lo tanto es algo que nos preocupa, quizás no hoy, sino que en la semana siguiente. Hasta el momento no ha habido un aumento significativo en el flujo migratorio por este tema. No lo han visto tan así ahora. Lo que pasa es que el flujo migratorio es permanente, Francisca. Me refiero al flujo irregular, ¿no? Es Mm. permanente. Entonces, como no existe un control estricto, como no se tiene claridad, como no se sabe, claro, nosotros notamos solamente desde la percepción de que hay más personas que ingresan o no. Que ese flujo es más débil o más fuerte en determinadas semanas, en determinados días, en determinados horarios, pero hoy no existe una estadística, no existe un catastro, por eso es tan importante la inversión que ha hecho el gobierno regional de adquirir un sistema de catastro, que es el sistema AVIS, que va a permitir un registro biofacial, biométrico y de voz de todas las personas que estén en el país y que no tengan una condición migratoria regularizada. Es clave porque es la única manera de dimensionar el problema de lo que nos estamos enfrentando. Esta crisis migratoria es una crisis muy profunda, que va a costar años poder regularla, poder también buscar las alternativas suficientes para poder controlar esta grave crisis migratoria. Mm. Bueno, ahora ya para cerrar, bueno, usted mencionaba las mejoras en este control, en este sistema de catastro de la migración irregular. También por parte del gobierno vimos los anuncios del sistema integrado del control de fronteras, el tema también de que por medio de recursos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional para equipar el hito 1 que hasta la misma autoridad de gobierno dijeron que está oxidado y precario, utilizaron esos conceptos para poder definir el estado de las cosas. ¿Qué más, a su juicio, para poder cerrar la conversación, es importante tener sobre la mesa y poner foco también para nosotros los medios hacer seguimiento respecto a aquellas cosas trascendentales que tienen que seguir avanzando con celeridad dada la situación de las cosas? Bueno, qué bueno que preguntas aquello, Francisca, porque hay que entender que las fronteras las zonas fronterizas, las regiones fronterizas son importantes para el país. Vemos que ahora la crisis migratoria que se está viviendo en Chile en general ha ingresado por las regiones que son fronterizas, ¿no? Mm. Pero no existe una política que permita incrementar más recursos para que las regiones fronterizas tengan o fórmulas de cálculo distintas en algunos beneficios sociales. ¿A qué me refiero con esto? El gobierno regional de Arica y Pernambuco es el gobierno regional que tiene el presupuesto más bajo de todas las regiones del país, incluso un 25% más bajo que la penúltima región que tiene el presupuesto más bajo. Entonces, evidentemente que si no existe una voluntad política de desarrollar las zonas fronterizas para que éstas puedan resguardarse, para que éstas puedan custodiarse, para que la inversión pública sea permanente y no estacionaria, porque evidentemente que claro, puede que hoy digan, sí, vamos a entregar 4.000 millones más, 2.000 millones más, perfecto, bien por la región. Pero esto no puede depender de la voluntad de un gobierno de turno. Tiene que ser una política permanente de resguardo de las fronteras. Si Arica no va a dejar de ser fronteriza después de un año, después de 2 años, va a ser siempre. Y lo ha sido así desde siempre antes. Por lo tanto, lo que se requiere es una visión de Estado, de preocupación de las fronteras, y para eso, y la voluntad política se expresa en recursos. Y para que eso suceda, se requiere que se aumente el presupuesto de la región. Porque hay muchas políticas públicas que se implementan en Arequipa y en Nacota, pero no tienen una condición específica por la atención, por ejemplo, de migrantes. En el caso de las prestaciones de salud, el hospital regional, el servicio de posta, no recibe, en el caso de los estados, no recibe un delta adicional
por el hecho de atender migrantes. Por lo tanto, con los mismos recursos que existen para atender a la población que se encuentra catastrada e ingresada en las fichas clínicas de los consultorios, los servicios de salud, tienen que además atender a la población migrante. Y eso es algo que evidentemente no puede ser, porque en definitiva quien paga el costo de una atención de salud más precaria son los vecinos y vecinas de Arica y Pernacota, y eso no es algo que se pueda tolerar, no es algo que deba suceder, es algo que debe cambiar. Perfecto, me quedo con esa idea entonces, gobernador Jorge Díaz, le quiero agradecer por estos 2 minutos con el mostrador. Espero que podamos conversar prontamente en una próxima oportunidad para poder hacer seguimiento, a ver cómo avanzan todas estas medidas y urgencias que hemos estado conversando. Así que muchísimas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Francisca, que tengan una también bonita Navidad y un próspero año 2023. Muchas gracias, que esté muy bien.